En esta hermosa mañana que el Señor nos regala, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 7. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en el versículo 10 al versículo 17. Es un pasaje que da tiempo a algunos días y algunas semanas, seguramente será predicado en muchas iglesias, en muchos lugares, juntamente con el pasaje de Mateo capítulo 1 y 23. Pero ahora vamos a leer esta profecía que se encuentra aquí en el libro de Isaías, capítulo 7, del versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Amén. Bueno, el pasaje más conocido de este capítulo 7 de Isaías es el versículo 14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que Emmanuel significa, traducido, Dios con nosotros. Amén. Y cuando leemos, directamente nos lleva a pensar en Jesús, en su nacimiento. Y también nos lleva a reflexionar en este tiempo que vivimos, qué significa o qué significado tuvo Isaías y para el pueblo de Israel en aquel tiempo. No podemos dejar o arrancar este pasaje y simplemente traerlo al cumplimiento en Cristo sin entender un poco cómo lo habrán recibido aquellas personas en aquel tiempo, porque faltaba bastante para que Jesús viniera. Y ellos estaban en una situación espiritual decadente, con problemas con naciones. El pueblo de Israel estaba dividido, o se había dividido en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur, Judá en el reino del sur y Efraín en el reino del norte. Y
el profeta viene con esta palabra de parte de Dios y ellos lo entendieron perfectamente para su tiempo. Toda profecía tiene un doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Un cumplimiento en lo inmediato o casi en lo inmediato y un cumplimiento futuro. Y para estas personas de este tiempo, ellos tenían un grave problema en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento, y estaban esperando una señal de Dios. Ahora, cuando Dios le dice a este hombre, a este rey, pide una señal, él no se atrevió a pedirlo. Y Dios dice, yo les voy a decir cuál va a ser la señal. Y la señal era de que se iba a dar a luz un hijo que se iba a llamar Emanuel y que iba a tener ciertas características y cumplimientos en los reyes que aparecen aquí nombrados también, pero eso no sucedió en el tiempo de Jesús, sino que también sucedió en aquel tiempo. O sea que esta profecía para ellos tuvo un significado en su tiempo también. Hubo una señal, hubo un nacimiento que no era el Mesías, porque todavía no había de llegar, pero sí para ellos tuvo un significado diferente. Para ellos fue en lo inmediato, y la mayoría de ellos no entendía de esta venida del Mesías de Jesús. ¿Cómo puedo decir esto? Porque cuando Jesús realmente vino y se cumplió al pie de la letra esta palabra, ¿qué pasó con el pueblo judío? No lo recibieron, no lo conocieron. Ellos esperaban que bajara un ser sobrenatural y que viniera con la espada y que destruyera a todos los enemigos de Israel y que estableciera su reino. Ellos esperaban eso, pero no esperaban un bebé que naciera en un pesebre, que padeciera de los hombres y que luego murió en una cruz. Por eso tampoco creyeron de su resurrección. Ellos lo entendieron para aquel tiempo, pero esta profecía tiene una mirada más allá cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y por qué quiero hablar esta mañana de este pasaje? Si quieren pueden ir acercando ya al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, donde tiene pleno cumplimiento esta profecía. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a leer para comprender el contexto de este otro pasaje desde el versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén.
Fíjense algo interesante. Cuando se aparece el ángel a José en sueños, le dice, le pondrás el nombre, ¿cómo? Jesús. Jesús. Y Jesús significa Salvador. ¿Y salvar de qué? Y se lo explicó bien el ángel. Porque salvará a su pueblo ¿de qué? ¿De los romanos? No, ¿de qué? De sus pecados. Una y otra vez cuando Jesús intervenía en la vida de una persona, Jesús le decía, tus pecados te son perdonados. Incluso alguno que estaba enfermo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego por la incredulidad de la multitud, Jesús le dijo en una oportunidad a un paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Pero lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús venía y vino en esa oportunidad a la tierra hace más de 2000 años para morir en la cruz, para que todos aquellos que en Él crean sean liberados. ¿De qué? De los pecados. Entonces, en este tiempo, queridos hermanos, ¿cómo se ha torcido en algunos lugares y en algunos discursos este mensaje? Donde en vez de decir, acércate a Jesús, Él te va a librar de tus pecados, se le dice, acércate a Jesús, que te va a ir maravillosamente bien. ¿Y qué tipo de mensaje es ese? Es el mensaje que el mundo quiere escuchar. Como los judíos querían escuchar. Ellos querían escuchar que Jesús venía para destruir a los romanos y a cuanto enemigo se interponga, Dios el reino. Ahora Jesús dijo, yo vengo a librarlos de sus pecados. Y es el mismo mensaje que nosotros debemos predicar en este tiempo. Jesús quiere librar de los pecados. Porque por el pecado el hombre está separado de Dios y no hay ninguna otra forma de tener paz con Dios que a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz. Si nosotros tenemos un evangelio que no se condice con la palabra de Dios, entonces vamos a estar ofreciéndole a las personas muchas cosas, pero no lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Ser perdonado de sus pecados. Entonces encontramos muchos eslogans: prosperidad, poder, lugar de reconocimiento, lugar de honra, todo para los hombres. Tenga cuidado con los mensajes que escucha, donde nos lleva a eso, ¿no? Como decía hace algunos años atrás, es como que están diciendo como una propaganda que aparecía en televisión y decía, sacá el tigre que hay en vos. Vos sos un campeón. Miren qué campeones que somos, que lo arruinamos todo. El paraíso nos dio todas las cosas para que viviéramos felices en su presencia, dominando todo lo que Dios había hecho. Y a causa del pecado nosotros lo arruinamos. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, sin Cristo estamos perdiendo por goleada. Como 100-0. Entonces, cuando escuchamos este tipo de mensajes, no, si vos te acercás al Evangelio, venís a Dios, entonces vos vas a ser exitoso, vos vas a ser reconocido. Vos. Un evangelio basado en el hombre, basado en la persona. Y el evangelio no está basado en el hombre ni en nosotros, sino que está basado en lo que Jesús hizo en la cruz. Y muchos dicen en las iglesias, somos Cristo.
¿Y saben qué significa ser cristocéntrico? Es que Cristo es el centro. Si verdaderamente Cristo es el centro, entonces tienen que predicar de la cruz de Cristo. ¿Y la cruz saben qué significa? ¿Qué significa la cruz? Muerte. Ay, ¿no era que significaba éxito? Prosperidad. ¿Y qué voy a hacer? Voy a usar mal el español. El más mejor. Claro. Entonces cuando ponen pancartas, dice, vení que vas a ser exitoso, vas a ser el mejor, hacen cola para entrar. Pero cuando en la entrada se le dice, la única forma de salvación es que te arrepientas de tus pecados, no es de Dios que me congregue acá. Voy a otro lugar donde me levanten el ego, donde yo me siento poderoso. Emmanuel, Dios con nosotros, realmente. ¿Pero para qué Dios con nosotros? Para solucionar el grave problema que ocasionamos como humanidad desde el principio, y Dios mismo viene, Dios con nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el objetivo. Hay muchas personas que se frustran en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque vienen con un montón de situaciones, tal vez problemas económicos, tal vez con una enfermedad, etcétera, y vienen y escuchan el verdadero mensaje que dice, tus pecados te son perdonados. Dice, yo no quiero eso, yo quiero plata en el bolsillo. Yo quiero que me solucionen el problema económico, yo quiero sanarme, etcétera, etcétera. Bueno, ese no es el mensaje del evangelio. Ahora sí, Dios es misericordioso y es bueno, y en su bondad, cuando Él quiere, Él nos bendice también y puede sanarnos y puede prosperarnos y puede darnos todas las cosas. Y Él sí prometió que a los justos no les faltaría, ¿qué cosa? El alimento y la vestimenta. Ahora, a veces nosotros gastamos en otras cosas que no son eso y después decimos, no me alcanza. Ya no es problema de la promesa de Dios, es problema de nuestra administración. Pero Dios prometió que a los hijos de Dios, a los que Él llame, nunca nos iba a faltar ni el alimento ni la vestimenta. Ahora, queridos hermanos, Jesús llama a esta generación, como en aquel tiempo, al arrepentimiento. Dios con nosotros, y Dios está con nosotros. Un evangelio disfrazado causa frustración. Conozco muchas personas, y usted puede hablar, tantas personas que han pasado por iglesias y ya no quieren estar en la iglesia. ¿Saben por qué? La mayoría, porque se le ha predicado otro evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, pero algunos lo tuercen, algunos lo cambian. Un evangelio donde se les promete esto, aquello y el otro. Yo conozco personas que han estado por mucho tiempo en algunas congregaciones tratando de alcanzar algo que supuestamente Dios les había prometido, cuando en realidad eran las personas que llevaban adelante el mensaje diciéndole vas a lograr esto, aquello y lo otro, y nunca lo lograron y se terminaron enojando con Dios. Porque Dios a mí no me dio, porque Dios no hizo esto, porque Dios lo otro, cuando el único mensaje de Jesús para la iglesia, para nosotros es, tus pecados te son perdonados. Amén. No es tan popular el mensaje, no es tan divertido, no es tan atractivo, porque cuando se habla de este mensaje es necesario que la persona conozca sus pecados. ¿Y a quién le gusta reconocer sus pecados? En realidad a nadie. ¿Y a quién le gusta que le digan, vení, que te va a ir maravillosamente bien en todo? Vas a ser exitoso. Como hay un eslogan por ahí de una falsa iglesia, que yo diría que es una secta, que dice, pare de sufrir. Está bueno. ¿Quién no quiere parar de sufrir? Y la gente va.
¿No tenés que arrepentirte? Bueno, después te sacan otras cosas, pero pare de sufrir. ¿Verdad? El mensaje es de arrepentimiento. Acérquense a Dios. Él se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse de sus pecados para ser salvos. Gloria a Dios. Porque este mensaje esta mañana, en este tiempo, estamos en esta semana pronto a que celebremos la Nochebuena y la Navidad como se hace tradicionalmente, al menos en nuestro país y en muchos países del mundo. Nosotros sabemos, y ya lo hemos hablado, pero no voy a entrar en ese tema, de que la fecha no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento de Jesús. O sea, todo diría que fue en otra época del año, no fue en diciembre. Pero al margen de eso, no es que esté mal que nosotros recordemos en un día del año de que Jesús vino a la tierra, que Él nació, como dice la profecía, de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Está bien. Ahora, por supuesto, nosotros los hijos de Dios, eso lo tenemos presente siempre. Pero ¿qué sucede hoy, en nuestros días, año 2020? Y vamos prontos a celebrar la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿No? El mundo se está preparando, tal vez tus vecinos, compañeros de trabajo, que ni siquiera dicen que Dios exista, pero van a celebrar la Navidad. El sistema del mundo se ha encargado de cegar de tal manera las mentes de las personas que celebran cosas que no entienden. La palabra Navidad significa nacimiento, pero no cualquier nacimiento, sino el nacimiento de Jesús, en este caso. Por lo tanto, como lo dije algún tiempo atrás, celebramos, vino aquí a la tierra, que Él nació para darnos salvación. Se hizo hombre, padeció. Pero es un nacimiento. Por ejemplo, ahora pronto, el 30 de enero, vamos a festejar el día de nacimiento de Miqueas. ¿Y qué festejamos ese día? Su cumpleaños. Amén. Entonces, la Navidad es el cumpleaños de Jesús, ¿o no? Ahora, parece que podamos festejar el cumpleaños de alguien sin ni siquiera nombrarlo, sin ni siquiera invitarlo. Es una cosa que no tiene sentido, ¿verdad? ¿En cuántos hogares se va a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús, y Él no va a estar invitado? Él no va a ser el centro. La Navidad, es un momento espiritual. No es un momento de solo nos juntamos a comer algo que nos gusta y pasamos tiempo y ya está. La Navidad es el momento de darle gracias a Dios, de exaltar su nombre, porque Él, siendo Dios eterno, se hizo hombre para que tengamos salvación. Entonces tiene que existir en nuestros hogares, en la mesa, donde estemos ese día, decir, estamos recordando que Jesús, que Dios mismo se hizo hombre para darnos salvación. Si no, no celebremos nada. Amén. Vamos a humanizarlo un poco. Imagínense, no sé, que su familia organizan una gran fiesta justo el día de su cumpleaños, ¿verdad? Una gran fiesta hermosa, pero a usted no le avisan. Y usted dice, wow, me están por hacer una fiesta sorpresa. Jesús estará esperando en muchos hogares. Me están preparando una fiesta sorpresa. Pero llega el día y no le llega la invitación.
Llega la hora de la cena y no está la invitación. Llegan las 12 de la noche, dice, claro, no, porque todavía no era 25. Será en ese momento. Me van a invitar para el gran brindis. Yo vine a salvarlos al mundo. Y todos brindan, se saludan, festejan. Y a mí no me invitaron. La Navidad sin Jesús no existe. No tiene sentido. Y nosotros, sobre todo como sus hijos, debemos honrar a nuestro Dios ese día. No importa dónde estemos, no importa con quién estemos. Tenemos que al menos levantar la copa y decir, Señor, en memoria de ti, feliz cumpleaños. Gracias. Porque siendo Dios y estando allí arriba en el trono, no necesitando nada, viniste acá a la tierra a padecer y a morir en la cruz para darme salvación. Amén. Eso es Navidad. Y nosotros somos los responsables de transmitir a otros qué es la Navidad. Ay, no, lo que pasa es que voy a la casa de unos familiares que no son cristianos y ellos tienen otras costumbres. Es su problema. Pero si yo estoy allí compartiendo, yo voy a decir Navidad de Jesús. Si usted no lo hace, ¿cómo se va a sentir Jesús? Está esperando, ahí está mi hijo, mi hija. Ahora va a decir gracias Jesús por lo que hiciste. Y nada. Y nada no. Vamos a honrar a nuestro Señor. Dios Todopoderoso. Este hombre José iba a huir. Dice que ya estaba María desposada con José. Desposada significa como un compromiso. No se había consumado todavía el matrimonio. Ellos estaban comprometidos. Y mientras estaban comprometidos, María quedó embarazada. ¿Se imaginan a José? Qué tema, ¿no? Y él amaba a María. Pero amaba tanto a María y era un hombre justo, como dice la Biblia, que él no quiso difamarla, iba a huir. Porque si María quedó embarazada o estaba embarazada de otro hombre, la iban a apedrear. Merecía la muerte. Pero en ese momento vino el ángel y le dijo, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, como tu mujer, porque lo que ha engendrado es del Espíritu Santo. Y le recuerda la profecía de Isaías. ¿No? Qué importante conocer las Escrituras. Porque cuando este ángel le dice las Escrituras a José, José hizo al pie de la letra como le pidió. ¿Por qué? Porque conocía las Escrituras. Si no decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es eso? José dijo, la profecía de Isaías. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a través de Cristo. Y este hombre recibe a su esposa. Dice, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto que no la conoció, no es que estaban puestos de novio a distancia, por carta que todavía nunca la había visto. No, sí, se conocían, estaban comprometidos. Esta palabra conocer, cuando vamos al original, dice, todavía no habían dormido juntos. Y él no lo hizo así hasta que nació Jesús.
Hasta que, por lo tanto, luego nosotros vemos en las Escrituras que sí luego conoció a su mujer y Jesús tuvo hermanos. Este milagro maravilloso hecho por Dios es para que nosotros hoy más que nunca levantemos el verdadero evangelio. Y le puso por nombre, ¿cómo? Jesús. Le puso por nombre Jesús. En la profecía así dijo, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, porque de hecho Jesús es Dios. Pero el nombre que le dijo el ángel que le pusiese era Jesús, Salvador, porque salvará al pueblo de sus pecados. Así que, hermanos, si a usted le ofrecen otras cosas que no tienen que ver con el mensaje de la cruz, con el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que dice, arrepentite de tus pecados porque en Cristo hay perdón, entonces dude. Ayer, por la noche, a través de Zoom, meditábamos sobre el libro de Santiago cuando nos hablaba acerca de esto también. ¿Verdad? De aquellos que son y aquellos que no son. Y hoy más que nunca entendamos que la apostasía está dentro de la iglesia. No nos asombremos de las cosas que el mundo hace contra la iglesia. Tanto porque eso lo venimos viviendo. Pero hoy, como nunca, desde las propias instituciones eclesiásticas, y aunque se llamen cristianas evangélicas, cristianas protestantes, etcétera, se van a levantar contra la verdad de la palabra de Dios y van a decir, no se predique más acerca del perdón de los pecados. No nombren el pecado porque eso es ofensivo. Bueno, Jesús vino con la misión de perdonar pecados. Sino que prediquen otra cosa, pero que no digan que son cristianos. Pero la apostasía ya está entre nosotros y cada vez más. Queridos hermanos, este mensaje es para que el día 24, cuando estemos juntos con la familia o con amigos, con conocidos, celebremos que Jesús vino al mundo para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De nuestros pecados. Amén. Póngase de pie. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias esta mañana por tu presencia. Gracias te damos esta mañana por tu palabra maravillosa que nos trae luz. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Para que pudiéramos, Señor, tener paz verdadera en el corazón, una relación genuina contigo, Dios eterno, maravilloso. Señor, queremos en esta mañana pedirte perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por cuántas veces no levantamos tu nombre en alto. Perdón por cuántas veces, Señor, no anunciamos de que tú viniste al mundo para redimirnos de los pecados. Señor, y ayúdanos a estar atentos y no predicar un evangelio diferente. A que estemos atentos a tu palabra, Señor. El evangelio es un mensaje de arrepentimiento y de buenas nuevas de que hay perdón para los pecados. No es un supermercado donde podemos ir a adquirir lo que nos da en la gana a nosotros. No es una lámpara mágica donde sale un genio y le podemos pedir lo que se nos antoja a nosotros. El evangelio es salvación. El evangelio es perdón de los pecados. Para todo aquel que verdaderamente cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para librarnos. Señor, que podamos predicar claramente el mensaje de salvación. Y nuestro mensaje es: Jesús te quiere perdonar. Jesús
quiere limpiar tu corazón. Jesús quiere limpiar tu mente. Y que en esta Navidad, que el invitado principal sea Jesús en nuestra mesa.